Bonitas y bonitas, ¿cómo están? Hoy el tema que voy a tratar es tu autoestima. Y antes de empezar el vídeo, quiero dirigirme a aquellas personas que no estáis suscritos a mis redes sociales. Ya sabéis que tengo 3: Facebook, Twitter e Instagram. Las que utilizo siempre es Facebook e Instagram. Y la red que utilizo muy poco es Twitter, pero la tengo ahí para aquellas personas que no usan otras redes sociales y me han pedido tenerla. Entonces, si queréis estar enterados de las novedades, de cuándo subo los vídeos, de qué más o menos quiero subir los vídeos. Por ejemplo, ayer hice una encuesta de qué problema o tema os gustaría que trate en mi próximo vídeos de psicología ASMR. De qué problema os gustaría que hable, os ayude. Entonces ha participado todas aquellas personas que están suscritos. Y si quieres participar y dejar tu opinión, suscríbete. Bueno, con esto voy a empezar este vídeo de autoestima. Bueno, lo primero que autoestima puede ser de 2 tipos: autoestima alta y autoestima baja. Los 2 extremos son malos, tanto para ti como para las personas que están alrededor tuyo, porque lo notan. En mi opinión, la peor de todos es cuando tienes autoestima baja. ¿Qué es autoestima baja? Es cuando tú no te quieres o no te quieres suficientemente para estar bien contigo mismo. Es decir, cuando no te gusta algo de tu físico, cuando no te gusta algo de tus cualidades, cuando no quieres opinar delante de otras personas porque piensas que ellos pueden percibirlo de una manera molesta o incluso pueden reírse de ti. Cuando tienes poca seguridad en tus pasos, todo esto y muchos más perjuicios en tu cabeza generan un problema que es autoestima baja. ¿Cómo podemos arreglarlo? ¿Qué consejos puedo darte para mejorar tu vida? Dejar de compararte con los demás. ¿Qué significa esto? Es un problema típico que en muchas ocasiones puede tener raíces desde la infancia. Por ejemplo, cuando tus padres siempre te decían: ay, mira a tu hermana o tu hermano, qué bueno es, mira qué bien lo hace, mira qué guapo, qué guapo. ¿Por qué no haces igual como él? ¿Por qué no le tomas como un ejemplo? Esfuérzate, mira y aprende de él. O mira al vecino o amigo de tal. Ay, qué hijo más inteligente tiene y saca buenas notas. ¿Y tú por qué no sacas unas notas igual de buenas? ¿Acaso eres tonto? ¿Por qué no aprendes de él? Mírale. Todos estos mensajes generan un problema muy grande para el niño, que sale en los complejos inseguridades.
Y cuando estos niños crezcan, tienen aún más problemas, que es baja autoestima, porque han perdido la seguridad en sí mismos, porque no les han enseñado a tener su propia personalidad o esforzarse de otra manera, que no sea la comparación con otras personas. Es uno de los ejemplos que te he dado. Con esto quiero decirte que te fijas en ti, en lo que haces, y que sepas que eres una persona única y mereces ser tal como eres. Nadie puede decir lo que tienes que hacer o tienes que ser, porque eres único. ¿Cómo puedes ser otra persona? Es imposible. Entonces mi consejo es no prestarle atención a aquellas personas que quieran confundirte. A veces estas personas lo hacen no porque quieren mal a ti, lo hacen porque tienen poco conocimiento. Por esto. Entonces, sabiendo esto, quiero que dejes de compararte con otras personas. Ten tu propia personalidad y sal adelante, porque tú puedes hacer todo lo que te propongas. Críticas constructivas. Hay dos tipos de críticas: críticas constructivas y críticas destructivas. ¿Sabes diferenciarlas? Ahora te explico. Lo importante que en tu vida necesitas solo las críticas constructivas, porque las críticas destructivas no las necesitas, no aportan absolutamente nada y solo pueden molestarte o confundirte. Te voy a dar un ejemplo de crítica destructiva. Es cuando alguien te dice: no me gusta lo que has hecho, qué mala eres o qué malo eres, dedícate a otra cosa o hazte de tal manera, porque si no. Y tú dices: bueno, y no has entendido nada absolutamente, porque es un mensaje negativo y no aporta absolutamente nada. Una crítica destructiva es, como he dicho, un mensaje negativo, poco claro, poco explicativo. Incluso puede ser un mensaje lanzado especialmente para molestarte o para provocarte. Es una crítica destructiva. Ahora te voy a dar un ejemplo o dos de la crítica constructiva. No me gusta lo que has hecho esta vez, pero tú tienes un gran talento y capacidad. Y no me gusta lo que has hecho por tal razón. Y te explica por qué. Para que lo sepas, claro. No te lanza un mensaje sin explicación. Y tú puedes hacerlo mucho mejor. ¿Por qué no lo analizas? Y a lo mejor lo puedes configurar o puedes hacer de otra forma. O este peinado, mejor que haces otro, porque no te sale muy bien, te salen cosas y tu cabeza parece muy grande con este peinado, algo así. Puede ser también una crítica constructiva sin ningún mensaje malo. O por ejemplo, tienes que sacar buenas notas o tienes que estudiar mejor, porque si no sacas buenas notas o porque no estudias, no vas a poder entrar en la universidad. Es una crítica constructiva. Entonces, con todo esto quiero darte un consejo. Elimina
las críticas negativas tienes que saber diferenciarlas y solo tienes que aprender de las críticas constructivas, porque las críticas constructivas pueden ayudarte incluso a mejorarte como persona, mejorar tus capacidades profesionales, etc. Entonces, lo único que tienes que hacer es saber diferenciarlas para poder eliminar unas y aprender de otras. Con esto vamos a pasar al último consejo que te voy a dar. Saber de desconectarte y pensar positivo. Y yo creo que esta parte es bastante interesante y muy importante, porque todos nuestros pensamientos generan lo que somos. Entonces tienes que aprender a pensar positivo. ¿Cómo hacerlo? Por ejemplo, la parte de relajación y desconexión es una parte muy importante. ¿Cómo puedes desconectarte? Por ejemplo, viendo un video ASMR. El fenómeno ASMR aún es poco estudiado, pero creo que en futuro lo van a estudiar mucho más, porque realmente ayuda a muchas personas a relajarse y a desconectarse de los días malos, de generar el sueño. Tanto a las personas como lo necesitan, como a los propios ASMR artistas a veces también. Entonces, aprende a desconectarse. También puedes hacerlo con un libro, un paseo por el parque, el bosque, un lugar con poca gente, algún sitio donde puedes dejar de pensar en cosas malas que te han pasado, en un día malo o un problema que tienes muy bien grabado en tu cabeza y te molesta a vivir bien, porque todo el rato piensas en ello. Entonces, lo que quiero decirte es que tienes que tener una costumbre de pensar positivo. En principio puede parecer una tarea difícil, porque cuando algo nos realmente molesta, podemos tenerlo bien guardado en nuestras cabezas, como ira, desconcentración, pensamientos maniáticos. Todo esto es malo, sobre todo para ti, porque te hace infeliz, te hace una persona negativa, con poca personalidad. Y para que tu vida se mejora, lo que tienes que aprender es pensar positivo, y cada vez cuando entra en tu cabeza un pensamiento molesto, un pensamiento que siempre entra en tu cabeza, fíjate en lo que estás pensando en este momento y cámbialo por otro pensamiento, cualquier otro, pero positivo, o algo que te gustaría hacer. Entonces, así poco a poco vas a coger la costumbre buena para ti, que te ayudará a mejorar tu vida diaria, tu vida en la sociedad y sobre todo, lo más importante, tu vida contigo mismo. Vas a poder tener tu propia personalidad, que nadie te puede influir en ti, y poco a poco eliminarás tu autoestima baja, convirtiéndote en una persona fuerte. Bueno, con esto voy a acabar este video. Espero que mis consejitos te han ayudado.
sus